Muy buenas tardes, presidente, señoras y señores, amigos, gracias por haber respondido a esta llamada urgente de la Fundación Telefónica, porque lo que nos trae aquí esta tarde es urgente. El trabajo infantil, algo que exige, que necesita del compromiso de los ciudadanos, de la acción de los gobiernos y del compromiso de las empresas. De ello vamos a hablar aquí esta tarde. Y para empezar quisiera ceder la palabra, solicitarle que suba a este estrado a nuestro anfitrión, el presidente de Telefónica y de Fundación Telefónica, don César Alierta. Muchísimas gracias. La verdad que para todos los de Telefónica es un honor que estéis todos aquí con nosotros en este espacio de la Fundación Telefónica. Decía Juan Ramón que el tema del trabajo infantil es quizás uno de los problemas más importantes del mundo. Nosotros pensamos en Telefónica que es el mayor problema del mundo. El mayor problema que tiene el mundo es el trabajo infantil y la educación infantil, quiere decir. Pero no porque sea un tema que se dice habitualmente, ¿no?, de que el futuro es de los jóvenes, sino porque es una situación que tenemos que arreglar entre todos, quiere decir. La tenemos que arreglar entre todos, de autoridades, gobiernos, instituciones y empresas. Hay una palabra que se ha puesto de moda hace poco tiempo y que está muy bien, que es que antes no existía, que es la responsabilidad social corporativa. Todavía el concepto de lo que es responsabilidad social corporativa es un poco difuso. Indudablemente todas las empresas, y voy a hablar en nombre de empresas, quiero decir, tenemos una obligación, que es que contribuir al desarrollo y la igualdad en este mundo, en el que lo más lacerante es el trabajo infantil y el hambre de muchísimos niños en todo el mundo, en África, en Latinoamérica, en Asia, y todos tenemos que trabajar en eso. Por eso en la Fundación Telefónica una de las mayores preocupaciones, si no la mayor preocupación siempre, ha sido el trabajo infantil, ¿no? Y tenemos un programa, Pro Niño, que conocerán ustedes y si no lo van a ver mucho más en profundidad ahora, en el que hemos acabado de trabajar a 470.000 niños, fundamentalmente en Latinoamérica. 470.000 niños es muchísimo, hemos hecho un gran esfuerzo, pero es poco, quiero decir. Yo creo que si todos dedicáramos parte de nuestros recursos a esto, porque además al final la cantidad de dinero no es tan significativa, quiero decir, cuando uno piensa en dinero que hemos invertido, es un montón de dinero, pero lo que hemos invertido en hacer felices y darle futuro a 470.000 niños es importantísimo. Yo creo que una de las cosas más importantes y una prueba muestra es la reunión que estamos teniendo aquí hoy, pero todavía hace falta un nivel de concienciación social mucho más alto, por parte de las empresas, que en el tema para mí está clarísimo, de su responsabilidad corporativa es contribuir a esto, a erradicar el trabajo infantil, no solo ya en el tema famoso de que los suministradores en su cadena de producción utilicen trabajo infantil, sino en erradicarlo de forma muy importante, y se puede hacer. Y otro tema que es importantísimo y que yo creo que afortunadamente, bueno, nosotros somos una compañía de telecomunicaciones en este mundo digital, con la revolución tecnológica tan importante que está viendo el nuevo mundo digital. El nuevo mundo digital abre unas oportunidades tremendas, porque una de las cosas que más carecen los jóvenes y los niños en el tercer mundo es la educación. La educación y el conocimiento. Sin educación y conocimiento no tienen ningún futuro. Ningún futuro. Es pensar en un niño perdido en los Andes o en África, sin educación, ¿qué va a hacer? Pues nada, si le damos la educación, la formación, va a tener oportunidades de una vida muchísimo mejor y muchísimo más justa, quiero decir. Y allí, evidentemente, este mundo digital, la educación digital, va a pasar importantísima, quiero decir. Importantísima porque va a hacer que todos estos niños en sitios perdidos y con ninguna posibilidad de educación tengan acceso a la educación. Y por eso los esfuerzos que estamos haciendo en la Fundación Telefónica últimamente van dirigidos a desarrollar todo el tema de la educación digital. Educación digital, que es un instrumento clarísimo de preparar, formar
a los chicos para que tengan una formación profesional, para que puedan hacer trabajos de cualquier tipo y tengan la formación adecuada. Y les quiero agradecer a todos su presencia a este acto, a todas las instituciones que están aquí, porque, como decía muy bien Juan Ramón, este es el problema más importante de la humanidad y entre todos tenemos que resolverlo. Muchísimas gracias. Gracias, presidente. Ahí van algunos datos para empezar a dimensionar o a comprender la dimensión del problema. 168 millones de niños trabajan hoy en el mundo. 168. La cifra va disminuyendo, pero sigue siendo brutal. Y además, la mitad de esos 168 millones de niños desempeña labores consideradas peligrosas. En muchos casos, trabajos que, desde luego, yo creo que ninguno de los que estamos aquí aceptaría. Es un problema grave, vital, universal y probablemente de una importancia, como decía el presidente de Telefónica, muy superior a la que se le está dando por parte de todos los actores en esta tragedia. A veces, lamentablemente, incluso los propios niños y sus familias. Pero es una cuestión que, para empezar, quiebra un principio elemental y que debería ser intocable, y es ese derecho a la educación, a la escolarización, a una infancia vivida como tal, que tienen todos los niños del mundo. Eso para empezar. Por tanto, esa conquista no lo es para todos esos millones de niños. Tenemos que, como ciudadanos, empezar a tomar conciencia de ello para impulsar acciones como la de ProNiño, que lleva 10 años trabajando para tratar de conquistar ese derecho a una infancia y una educación en niños que no lo tienen. Mañana es el Día Mundial contra el Trabajo Infantil. Hoy aquí lo que queremos es no solo renovar el compromiso de Fundación Telefónica, sino por encima de eso conseguir el de todos los presentes, que la mayoría están o estáis en ello, y desde luego quienes nos están siguiendo por streaming en todo el mundo. Ese compromiso frente al trabajo infantil. En los próximos minutos vamos a ir desgranando en un diálogo a varias bandas pues la dimensión del problema, lo que se hace y se puede hacer, lo que sabemos y lo mucho que ignoramos, y el testimonio en primera persona de quien ha vivido esa realidad del trabajo infantil. Vamos a tener de todo. Repito, es urgente tomar conciencia y actuar. Y vuelvo a insistir en ello, porque en realidad tenemos muy poca conciencia de la dimensión de lo que tratamos. Y vamos a verlo. La prueba de ello, de lo lejos que estamos de ese problema, es el vídeo que vamos a ver. Porque además es un vídeo tan inesperado y sorprendente que nos coloca ante la realidad en nuestro universo relativamente confortable, como habitual en los lugares en que actúa ProNiño. Prestad atención. Busco trabajo, ¿me podría dar un trabajo? No, no tengo. Pues esto es mi currículum para que me den trabajo. Yo quiero trabajar para ayudar a mis padres. Hola. Hola. ¿Y qué estás trabajando? Sí. Bueno, estoy buscando trabajo para ayudar a mis padres. ¿Te dejan a ti sola aquí que vengas a hacer esto? ¿Te busca trabajo? ¿Quién busca trabajo? Yo, porque... ¿Tú? Sí. Si tú tienes que estudiar, ¿no? ¿Qué haces aquí sola? ¿Tu madre? Trabajando también, yo tengo que trabajar para ayudar en casa. ¿Estás aquí sola ahora? ¿Cuántos tienes? 10. No lo sé. No tengo ni idea. 1 millón de niños. 20 millones, 30 millones. Millones de niños. ¿En billón? Trabajan en el mundo. Muchos. Madre mía. Wow. Me han puesto los pelos de punta y todo. Me parece increíble, no tenía ni idea. Cuando no debería estar trabajando ninguno. Muy triste, la verdad.
que sí, la gente lo conoce, pero no le importa. Creo que en realidad no. Pues yo creo que no. 20%. Eso de entrada ya te pone en un lugar que hasta ahora hay como mucha, supongo, falta de información y como un poco de ignorancia. Ese para mí sería el primer paso. El primer paso es tomar conciencia del problema. Una persona por cada niño trabajador. Busco trabajo. Experiencia académica, no voy al colegio. Experiencia profesional, a los 4 años vendía fruta con mis padres. A los 7 ya vendía sola. Desde los 9, Cargo cajas en el mercado. erradicar el trabajo infantil está en tus manos. Bueno, quisiera que me acompañaran aquí en este estrado don Emilio Gil Olmo, vicepresidente ejecutivo de Fundación Telefónica, y don Carmelo Angulo, presidente del Comité Español de UNICEF. Gracias. Bueno, yo, como pueden imaginar los presentes, no es la primera vez que veo este vídeo, pero me sigue conmoviendo igual. Ponernos ante esa realidad aquí, en casa, y lo que eso significa. Emilio, frente al trabajo infantil, ¿qué hace Fundación Telefónica? ¿Qué hacen en ProNiño? Pues hace, dentro de sus limitaciones, un gran esfuerzo. Es decir, más de la mitad del presupuesto de Fundación Telefónica se dedica de manera intensa a la erradicación del trabajo infantil y a la escolarización de los niños. Y yo también estoy muy impactado por este vídeo y hablo con una cierta emoción, pero la verdad es que yo he vivido en América Latina, he visto a muchos niños trabajando en lugares altamente peligrosos, otros en la agricultura, menos peligrosa, y cuando los empleados de la Fundación Telefónica contactan con los padres, les convencen de que tienen que ayudar, de permitir que su niño se escolarice y deje de trabajar. Cuando ves al niño poco tiempo después con un uniforme, en las escuelas en que hay uniforme, con una mochila, con libros, les cambia la cara, les cambia su manera de ver la vida, les cambia todo, les cambia la sonrisa. Es espectacular. El verlo personalmente, y luego lo que hacen muchos voluntarios nuestros y nosotros mismos es ir a las escuelas, darles clase de inglés, de lo que sabemos, les explicamos cosas, y ese contacto, esa vivencia personal es inenarrable. Le planteo la misma cuestión a Carmelo Angulo, ¿cómo actúa UNICEF ante el trabajo infantil? Bueno, yo quisiera empezar diciendo que me ha tocado vivir en América Latina 20 y tantos años seguidos, como sabe Emilio, en posiciones de desarrollo, posiciones diplomáticas, y he visto directamente el trabajo de ProNiño. Me acuerdo que en Argentina en el año 2008 le dimos el premio de responsabilidad social empresarial. Y quería aquí traer, antes de responder brevemente, que si el programa ProNiño no hubiese existido, algún otro de Estados Unidos también ha habido, y el programa IPEC, que financió la cooperación española con 18 millones de euros, me recordaba Laura, empezando en el año 96. Sin este basamento, hoy día no sería posible que ocurriera lo que está ocurriendo, que América Latina está embarcándose en una iniciativa, en una segunda iniciativa para reducir el trabajo infantil. Yo he tenido el gusto de asesorar a la OIT en esa iniciativa, en la que ya están embarcados 19 países y el dinero ya procede de los presupuestos públicos de ellos. Este es el gran cambio. Entonces, hace muchos años los países no tenían la capacidad, la energía, pero en este momento son presupuestos públicos de Chile, de Colombia, de Brasil. Entonces, a esto ha contribuido este tipo de programas que han sido realmente muy creativos y muy... ¿Cómo trabajamos en UNICEF? Pues creando un entorno integrador para que estos se integren en las políticas públicas. Nuestra diferencia con otras organizaciones hermanas con las que trabajamos conjuntamente es que intentamos que la voluntad de los países, de los gobiernos, se comprometa con estas causas. ¿Cómo? Con una institucionalidad adecuada, con marcos legales que se ajusten a las necesidades, intentando que la famosa hoja de ruta del Haya
del año 2010 al 2016, que es un acuerdo internacional sobre el trabajo infantil, se cumpla, intentando sensibilizar a la opinión pública, al mundo no gubernamental, en torno a estas cuestiones, a los medios de comunicación, que tienen hoy día una capacidad crítica y analítica en América Latina muchísimo, muy superior a la que tenían hace 20 años, y por supuesto coordinando con las empresas. Me parece que las empresas tienen una actitud completamente distinta de la que tenían hace 20 años. Y quiero recordar aquí, porque he conocido a varios promotores, que hay 5 o 6 cadenas de empresas en Ecuador, en Chile, en creo que es El Salvador, que ya están trabajando juntas para hacer buenas prácticas para reducir el trabajo infantil. Sí, pero todavía hay 13 millones de niños 13 millones que de niños están trabajando en América Latina. Sí, lo cual es bastante. Casi 13. Tiene mucha razón lo que dice Carmelo, porque es verdad que cuando empezó el programa ProNiño, que luego hablaré un momento de él, había en muchos estados muy poca conciencia del problema, incluso en países más desarrollados. Hablábamos con el ministro de Trabajo correspondiente y decía, pero si nosotros no tenemos trabajo infantil, ¿cómo que no tenéis trabajo infantil? Nosotros hemos sacado ya 20.000 del trabajo infantil en tu país. Y algunos se quedaban asombrados, ¿no? Y yo creo que una labor complementaria a la de sacar niños de trabajo infantil y escolarizarlos ha sido la movilización que se ha producido, no solo por nosotros, sino por mucha gente en estos últimos 10 años, que ha hecho que eso cale en la sociedad y sobre todo en los gobiernos. Y hoy los gobiernos lo toman ya, muchos de ellos, si no todos, como una responsabilidad suya. Y yo te pediría, Emilio, que detalláramos un poco más, que nos detallaras un poco más qué es lo que hace ProNiño. ¿Se puede sintetizar qué ha hecho en estos 10 años? ¿Cuáles son sus planes en este momento? Muy bien, yo antes quería, por salir de este bache moral que he tenido al ver el vídeo, dar algún dato optimista, que también los hay, ¿no? Y es que, por ejemplo, desde el 2000 al 2012, es decir, en 12 años de tiempo, el trabajo infantil ha pasado de ser el 16% de la población infantil a ser el 11%, es decir, ha bajado 5 puntos. Pues eso es muy importante, muy insuficiente, pero es muy importante. Y han disminuido en 30 millones los niños con trabajo peligroso y en 47 millones han disminuido los niños trabajadores en estos 12 años. Lo que son datos, como digo, que no es que sean para tirar cohetes, pero están muy bien. Es decir, lo que pasa es que la tarea que queda por delante es tan inmensa que esto es como un grano de arena, queda mucha tarea por delante. Pero quería resaltar estos datos optimistas. De ProNiño, pues contar muy brevemente que empezamos esto hace 10 años, lo heredamos. En realidad lo heredamos de una compañía que se llama Bell South. Cuando Telefónica compra Bell South, este programa estaba ahí. Entre los activos que se compraba esto y se valoró mucho este activo. Y entonces habían sacado el trabajo infantil a 10.000 y pico niños, 10.500 niños. Y nos pareció muy potente este tema y muy interesante. Y entonces se tomó como un arma arrojadiza en América Latina, se le potenció muchísimo, se le dotó de bastantes fondos, porque esto era bastante caro, sobre todo inicialmente, ¿no? Y en estos 12 años, estos 10 años, como antes has dicho tú mismo, hemos sacado como 471 niños y escolarizado del trabajo infantil. Nosotros en realidad empezamos en el 2004, por eso hace ahora justo 10 años que empezamos con esta promoción. Y lo que estamos muy contentos también es en que hemos conseguido en mucha medida sensibilizar, apoyar la sensibilización a muchos gobiernos, ¿no? Algunos ya lo asumen personalmente, incluso a algunos ya les empieza a incomodar que entidades privadas estén restregándoles que todavía hay trabajo infantil y quieren asumir ellos el protagonismo y por tanto hay que frenar un poquito en algunos países, ¿no? También destacar muy importante que la red LACTI que se creó, que es una plataforma online para concienciar y compartir las mejores prácticas, las mejores experiencias. Esto tiene ya ahora más de 10.000 usuarios y esto está en colaboración público-privada, que es un ejemplo claramente de colaboración público-privada y que seguimos ahí apoyando y potenciando con muchísimo interés. Y también toda nuestra actividad en ProNiño ha sido siempre avalada y potenciada y ayudada por la OIT, que también me gustaría mucho destacarlo. La Organización Internacional del Trabajo ha sido muy proactiva en esto, siempre nos ha apoyado, nos ha ayudado y nos ha potenciado. Eso como resumen, porque me ha dicho que tenía 2 minutos. O sea que... no, me parece, y lo subrayo, ¿no? Simplemente en un tiempo de globalización, cuando
se expande una compañía, globaliza, aumenta su presencia, globaliza también la solidaridad. Y me parece un elemento a anotar, a tener en cuenta. Y vuelvo a esa cuestión, Carmelo, de lo que están haciendo los gobiernos, pero que, sin embargo, en países donde se toma conciencia y se empieza a legislar para acabar con esa práctica, sigue habiendo esa práctica. De 13 millones de niños aproximadamente en el trabajo infantil en América Latina me sigue pareciendo muchísimo. Sí. Yo creo que la parte grave es lo que llamamos trabajo infantil en actividades peligrosas, y me gustaría explicarlo porque para unos puede ser quizás un lenguaje complicado, ¿no? Decimos actividades peligrosas las ligadas a la agricultura extensiva en zonas de superproducción de soja, de cereales, donde los niños trabajan en horarios y en condiciones muy penosas. Estamos hablando en industrias extractivas, fundamentalmente la minería, donde hay mucho trabajo infantil. Estamos hablando en servicios, turismo, en trabajo doméstico y en todo lo que sería el crimen organizado y el delito organizado, donde hay, bueno, realmente las redes han ido captando a muchos jóvenes, ¿no? Entonces, no cabe duda que son muchos menos que los de antes, pero lo importante es que ahora hay conciencia. Los gobiernos han asumido la responsabilidad y están movilizándose, han creado institucionalidad, hay gente formada ocupándose de este tema, la sociedad civil está movilizada, las empresas están concienciadas. Y una cosa que en estas visitas que he hecho ayudando a la OIT, te das cuenta que lo están los gobernadores, los alcaldes. O sea, que se ha descentralizado este problema que a veces en las capitales sí que se entendía, pero en el territorio era muy difícil de entender, ¿no? Entonces yo creo que estamos en un momento óptimo. Por eso creo que esta iniciativa, que también respalda la agencia española y en la que están comprometidas varias de las organizaciones que están aquí, yo creo que el salto va a ser muy grande. Es verdad que no se puede comparar con lo que pasa en Asia en número, ni en porcentaje, que en África es realmente disparado, aunque también se está tomando conciencia. Estuvimos con Emilio en la cumbre mundial contra el trabajo infantil en Brasilia, y realmente vimos un despliegue de los grandes países, China, India, con un género de compromiso que a mí me impresionó muchísimo en esta cuestión. O sea que esto se está atacando de forma muy frontal en este momento. Pero fíjate una cosa, el trabajo infantil en situaciones de exclusión social y peligrosas, sí hay conciencia en todos los sitios, sí, ahora mismo. Pero en el trabajo infantil light, llamémoslo así, hay mucha menos conciencia todavía. Yo recuerdo aquí a un embajador latinoamericano en esta misma sala diciéndome, hombre, es que nosotros, claro, pues los hijos que ayudan a sus padres, aunque tengan 8 o 10 años en labores agrícolas, pues esto forma parte de nuestra tradición y de nuestra cultura y tal. Es decir, eso todavía no se ha concienciado. Tienes mucha razón. Yo vengo de Bolivia, he estado hace unas semanas y hablando con el representante de UNICEF. UNICEF, junto a otras organizaciones, estaba promoviendo un marco legislativo para sacar a los niños del trabajo infantil. Claro, pero es que pues fueron los niños los que salieron a la calle para manifestarse y pedir que el marco legal se retirase. Y Evo Morales tomó la idea de devolver la ley para un estudio más delicado, porque los niños ayudan a los padres en la agricultura, en el comercio. Es un tema cultural. Estáis poniendo sobre la mesa dos cuestiones. Sí. Por una parte, y esto nos sucede aquí a muchos de nosotros, bueno, pues sí, eso es una cuestión cultural, como tú dices, sí, trabajan, ayudan a la familia, etcétera. Y yo creo que eso relaja nuestra conciencia. Quizá más allá, o en los países donde se produce. Pero es que además hay un problema. Porque hay muchas familias que viven de ese trabajo de los niños. Claro, por supuesto, y se aprovechan de eso. Y eso se me antoja un problema importante a la hora de resolver esta situación. Nosotros, en algunos casos, tenemos que incentivar a las familias para suplir la falta de ingresos que proporciona el niño, y solo así le permiten ir a la escuela. En otros casos no, pero en algunos casos ha habido que ayudar a la familia, claro. Sí, sí. Pero me gustaría un poco más abundar en esa cuestión. Bueno, yo creo que... Lo has contado. Niños que salen a la calle y decir, no queremos... Claro, eso pasó en Bolivia y fue un choque para todo el mundo, porque cómo vuelves a plantear el tema de forma racional. Puedes hablar por edades, tiempo que el niño trabaja o está en la escuela. Ahí tienes que empezar a trabajar con unos parámetros diferentes, ¿no? Pero aquí el grave problema que tenemos es lo que llamamos hoy día la cadena de valor, ¿no? O sea, en unos 20 años, muchas empresas que se han globalizado pues tienen, hablamos de una empresa que conocemos todo el mundo, una noticia que me impactó, el Corte Inglés tiene 20.000 suministradores. Una empresa como IKEA, yo no sé, César, cuántos tiene Telefónica, pero debe tener centenares. IKEA tiene 1.000 suministradores. Y yo creo que tenemos que pensar que es en la cadena de valor donde se producen
casi siempre las violaciones. Fundamentalmente en países y en entornos donde los derechos humanos no es que no se reconozcan, los países han podido firmar las convenciones, pero les falta la institucionalidad, el marco legal, la capacidad de perseguir el delito. Lo que ha pasado en los incidentes del Rana Plaza en Bangladesh, murieron 2.200 personas por edificios que no tenían las condiciones ni las certificaciones. Ahí había niños, había madres en situación penosa. La media del salario era 20 euros por persona. Después de este incidente ha subido a 80. O sea, yo creo que tenemos que tomar conciencia que es en la cadena de valor donde temas como la discapacidad, temas de género, temas de trabajo infantil, se están produciendo potencialmente muchas violaciones. Pero tendrán que tener conciencia esas empresas. Pero las empresas tienen que tener conciencia, pero como los entornos permitían laxitud, y ahora precisamente en el Ministerio de Asuntos Exteriores, a mí me ha tocado trabajar en este tema, estamos lanzando el Plan Nacional de Empresas y Derechos Humanos, que tiene un apartado dedicado a la infancia, donde las empresas tienen que entender que los derechos humanos no son obligatorios solamente aquí, son obligatorios en cualquier país que haya firmado las convenciones y las haya ratificado, ¿no? Nosotros somos sumamente rigurosos en todo lo que es la cadena de valor. Está aquí, que me desmienta Alberto Andreu, que está aquí, y Alberto, que es el responsable de la responsabilidad social corporativa, y no solo en nuestro entorno más inmediato, sino en todo nuestro entorno en el que se hagan onditas con nuestro peso, ¿no? Ahí somos... A mí me impactó mucho, y estábamos en un acto que organizó Andrés con una empresa, que no se puede decir el nombre quizás, que decía que cuando detectaba en alguno de sus suministradores un niño trabajando, llamaba a la familia, qué importante, y le decía, este niño que vuelva a la escuela y mándeme un miembro de la familia a sustituirlo hasta que se haga adulto, para no perjudicar a la renta familiar, ¿no? Es decir, están pasando en la cadena de valor, muchas empresas están tomando decisiones que me parecen muy importantes y muy interesantes. A todo eso ha contribuido esto que hablábamos de la concienciación, de los eventos que ha habido. Ha habido ya 7 eventos internacionales sobre concienciación sobre el trabajo infantil, 4 de ellos en América Latina, recientes, previos a la Cumbre Mundial de Brasilia. La Cumbre Mundial de Brasilia fue muy impresionante porque estaban representados 150 estados, todos con esta concienciación, asumiéndola ellos. Y luego había algunas empresas privadas, nosotros éramos una de las pocas empresas privadas que teníamos una ponencia allí precisamente como reconocimiento a la labor desarrollada en ProNiño. Y fue muy impactante, por lo menos para mí, tú estabas ahí también, muy impactante ver a todas aquellas personas de todos los estados del mundo, de Asia, de África. Había 150 banderas en la sala, tal. Era muy impresionante, muy impresionante. ¿Se puede vigilar la cadena de valor? Bueno, yo creo que tiene que haber un autocontrol desde la empresa, ¿no? Y si no lo vigilas tú mismo, va a haber una ONG, alguien que va a hacer auditoría de lo que estás haciendo. Lo que pasó en el Rana Plaza lo conocimos a los 2 minutos después. O sea, que hoy día o haces buenas prácticas en tema de derechos humanos, y este es un tema clave de derechos humanos, o inmediatamente va a haber un gobierno, un ministro, una ONG, una universidad que va a detectar el problema. Con lo cual yo creo que estamos en una buena situación, y te diría, no solamente para hacerlo por egoísmo, o por imagen, por prestigio, por reputación, sino creo que es algo que hay que hacerlo por convencimiento. Y yo creo que muchas empresas españolas que han firmado el Pacto Global están convencidas de que ese es un tema de principios, que es lo más importante. ¿Hay estados más comprometidos que otros? ¿Hay más dificultades cuando uno está en este compromiso desde la empresa o desde una organización como UNICEF para convencer a tal estado de que legisle, de que aplique la legislación de una manera más contundente? Es que no solo no hay más dificultades, es que yo creo que nos sentimos más apoyados cuando respetamos los principios del Pacto Mundial o cuando respetamos los derechos humanos. Es decir, hay en un coloquio que hubo en México, creo recordar, del Pacto Mundial, una de las ponencias era que las empresas que respetaban los 10 principios y hacían gala de ello cotizaban mejor en la bolsa de valores. Era una cosa espectacular, ¿no? Con estudios avalados por cantidad de estadísticas y de datos, ¿no? Porque es verdad, es decir, la gente empieza a fiarse de la gente decente, no de la gente indecente, ¿eh? Claro, el Deutsche Bank acaba de abrir un informe internacional sobre la sostenibilidad y el cumplimiento de los derechos humanos, y el 87% de las empresas que tienen índices muy altos de respeto, todas han mejorado sus resultados empresariales respecto al año anterior. O sea que también es un factor de competitividad. Factor de competitividad. Yo creo más que existe cada vez más conciencia. Me gusta esta frase, la gente empieza a fiarse de la gente decente. Sí, de la gente decente. ¿Y qué puede hacer la gente? Deberíamos dar entrada a nuestros colegas aquí, que les veo con cara de intervenir. Sí, ahora les voy a dar paso. Antes quiero que veamos otro de esos vídeos de impacto, pero me gustaría que, siquiera
brevemente, me apuntaréis, quien nos está viendo, quien está aquí y todavía no está comprometido como esto, el ciudadano, yo, ¿qué puedo hacer? ¿Qué podemos hacer? Es una pregunta difícil, ¿eh? Difícil. Lo primero, concienciarte, como han visto en el vídeo anterior. Es decir, pues no sé, no tengo ni idea. ¿Cuántos niños trabajan en el mundo? Ni idea, nadie lo sabía, ¿no? Pues lo primero, tomar conciencia, ocuparse de algo que no sea tu propia situación personal, sino de los demás. Pero claro, nosotros, y ahí está la movilización. Es decir, nosotros lo que estamos haciendo cada vez es más campañas de movilización, en detrimento un poquito, porque ya tenemos una enorme cantidad de niños acogidos, 470.000, en detrimento del aumento de la cantidad de niños, estamos dedicando más esfuerzo, más tiempo y más capacidades a la movilización. Yo diría que informarse y asesorarse también, ¿no? Quiero decir aquí que junto a Save the Children y el Pacto Global se hizo esta especie de manual de guía de derechos del niño y principios empresariales que yo creo que ayuda a entender la mecánica en este tema. Hay también guías más completas en tema de derechos humanos, pero este es un tema que es fácil de escuchar y de poder entender y muy difícil de aplicarlo sobre el terreno, ¿no? Sobre todo en entornos donde los derechos humanos y los derechos de la infancia no están suficientemente reconocidos o respetados, ¿no? Yo creo que todas las entidades que están aquí de sociedad civil, bueno, podemos ayudar, asesorar, juntarnos, hacer campañas, sensibilizar. Te pongo dos ejemplos. Nosotros, por ejemplo, hemos hecho en Brasil un programa que se llama Eda Nosa Conta, por nuestra cuenta, ¿no? Y tal, que hemos primero formado a 300 actores y participantes para que ellos sean los que hagan la extensión del tema, y ha llegado a más de 20 millones de personas. Pues ese tipo de acciones sí tienen mucho impacto en lo que es la concienciación, ¿no? En Colombia también hemos recibido un premio muy interesante, no estabas tú, pero estaba tu amiga, que se llama Aquí estoy y actúo. Exactamente, es un programa en Colombia de mucho éxito también. Claro, Aquí estoy y actúo con el Pacto Global precisamente para concienciar a las empresas, y el premio nos lo dio el vicepresidente de Colombia. En fin, fue un acto también de mucha concienciación y estaba muy lleno aquello. Hay que decir que compartimos amiga, que es la directora del Pacto Global, del Pacto Global en América Latina. Sí, en América Latina. Yo soy persona discreta y tampoco iba a entrar un poco más en el tema. Lo he dicho para dejarlo. Está bien que lo aclaréis. Lo he dejado así en el aire para que... Hay que decir que Emilio es el presidente de la red latinoamericana del Pacto Global, y hay que reconocer que el avance que ha hecho el Pacto Global en América Latina en los últimos años ha sido espectacular, por la cantidad de empresas que hay, por la calidad de sus programas, empresas colombianas, mexicanas, de todas partes, y yo creo que habéis hecho una labor excelente. Muchas gracias, tómate un vaso de agua, mi salud. Salud. Vamos a pasar a otro capítulo, pero solo un par de anotaciones al margen que tengo aquí. Esa frase, la gente empieza a fiarse de la gente decente. La solidaridad otorga valor a las empresas desde el punto de vista de lo que se llama la política reputacional y estas cosas que... me parece importante lo que comentábamos de la cadena de valor y controlar todo ese proceso, que es una responsabilidad de las empresas, y me quedo también con los datos optimistas que ofrecía Emilio al principio. Optimistas, bueno, es decir, que apuntan en la buena dirección, porque mientras tengamos datos y realidades así, lo de ser optimista es un lujo que no nos podemos permitir, o por lo menos hay que vigilarlo. De 2000 a 2012 ha caído en 5 puntos. Sí. 30 millones de niños menos realizan trabajo peligroso. Trabajo peligroso, y 45 millones, 47 en la totalidad. Eso es. Y ahora quiero, vamos a seguir en un momento con otras organizaciones que están aquí, que tienen algo que decir, mucho que decir en torno a esto, pero quiero que conozcamos un testimonio en primera persona. Es una niña que ha trabajado y que forma parte de esas personas que ProNiño ha sacado de esa realidad que vivían. Así que cuando queráis. No sé si esto vamos aquí. Mi vida ha sido un poco agitada, ya que desde pequeña he trabajado en diferentes cosas, diferentes labores, y he llevado mis estudios al mismo tiempo. Entonces ha sido una vida bastante corrida. Considero que yo crecí un poco más acelerada a los chicos de mi edad, que no tenían que preocuparse por trabajar.
Empezamos primero con mis padres saliendo a vender de casa en casa productos de mercado. Bueno, yo creo que es una realidad muy triste. Que los niños tengan que trabajar es algo que en la sociedad no deberíamos tener como algo normal. Los niños son para que estén jugando con chicos de su edad, que estén estudiando, preparándose para el futuro. Y cuando tienen que trabajar, pues esto cambia. Ellos tienen obligatoriamente que crecer y madurar rápidamente. Con el estudio es la forma de uno salir adelante, de poder tener una profesión, de trabajar en algo distinto a lo que hemos hecho. Y sabiendo que estudiando iba a lograr algo, puedo cambiar mi forma de vida, tener algo mejor. Yo terminé mi bachillerato hace 2 años. Ya estoy a punto de terminar mi tecnólogo, salir a etapa productiva y empezar una vida laboral más fija, con sueldo estable, que ayudará mucho a mi estilo de vida. Bueno, las personas de cualquier lugar del mundo, yo les diría que tomara conciencia, que si tiene hijos, que mirar si a él le gustaría también que sus niños estuvieran trabajando, o que mirara, que se diera un paseo por los lugares donde los niños trabajan y vieran la situación que ellos pasan, que se concienticen y que vean la realidad que están viviendo muchos países. Bueno, es un caso, no hay nada mejor para conocer una realidad de la que hablamos a veces de una manera abstracta que irnos a lo concreto, al caso concreto de esta mujer, de esta niña. Y ahora voy a dar la palabra para aportar a este encuentro en torno al trabajo infantil a algunas ONGs que están comprometidas con este drama, con esta tragedia. Y en primer lugar voy a hacer la palabra a don Andrés Conde, que es director general de Save the Children. Hola, muchas gracias y buenas tardes a todos, ¿no? El problema del trabajo infantil preocupa y ocupa a Save the Children hace más de 20 años, ¿no? Y la verdad es que si el año pasado Save the Children llegó a 52 millones de niños, llegó directamente, ¿no? Profesionales de Save the Children trabajando directamente con 52 millones de niños en 120 países distintos a través de programas de educación, de protección, de nutrición, de salud. Prácticamente todos ellos estaban desarrollando alguna forma de trabajo infantil. Prácticamente todos, ¿no? Desde las formas más leves, ¿no?, y compatibles con su proceso educativo normal, a las formas más duras, más agresivas, ¿no?, de explotación sexual, comercial, ¿no?, infantil, ¿no? Prácticamente todos, ¿no? Esto es un problema transversal, ¿no?, relacionado con la pobreza, relacionado con la desigualdad, relacionado con la falta de justicia social, ¿no? Un problema de gran envergadura, ¿no? El contacto directo con los niños también al final te hace muy pragmático, ¿no? Y te hace intentar buscar resultados para ellos en el menor plazo posible, ¿no? Entonces, desde la perspectiva de que probablemente este problema nos acompañe durante bastante tiempo, ¿no? Para Save the Children es muy importante, como decíamos antes, conocer el problema, ¿no? Luego reconocerlo en su envergadura, reconocerlo en sus raíces, ¿no?, en sus consecuencias también, ¿no? Es fundamental, ¿no? Y darle la relevancia que merece, ¿no? Y luego, en el lado más pragmático de todos, proteger directamente, defender los derechos de los niños que tienen que trabajar.
Eso es muy importante, ¿no? Son números importantísimos de niños trabajando. Entonces sus derechos deben ser respetados y las necesidades específicas que tienen por su condición de trabajador deben ser atendidas, ¿no? Y eso nos ocupa con muchísimo espíritu de lucha y muchísima pasión, ¿no? Como el problema es de enorme envergadura, la única manera de obtener resultados es focalizarse, lógicamente, ¿no? Entonces, el plan estratégico de Save the Children en estos 3 años, 2013, 14 y 15, en lo que a trabajo infantil respecta, se centra en 3 cosas nada más, ¿no? 3 cosas grandes, pero 3 cosas nada más, ¿no? El primero, el problema de los niños y las niñas que realizan trabajo doméstico por cuenta ajena, ¿vale? Que viven en hogares de otras personas realizando trabajo doméstico, muchas veces en condiciones casi de esclavitud, ¿no? Son niños, entendedlo, que viven problemas que ocurren tras puertas cerradas, ¿no? Donde los abusos físicos, psicológicos, sexuales, pues son bastante habituales, que están aislados de sus familias, porque normalmente proceden de comunidades rurales muy lejos de las ciudades donde después son empleados, ¿no? Entonces, de entre los más vulnerables de los niños trabajadores están estos niños que trabajan en hogares, ¿no? Que trabajan como empleados domésticos, la mayoría de ellos niñas, por supuesto, ¿no? Entonces, para Save the Children, estos 15.500.000 niños, ¿no? Que cifra la OIT, son una absoluta prioridad, porque son los más vulnerables de entre todos los niños trabajadores, los más aislados, los más invisibles también, ¿no? Ellas. ¿Qué hacemos para trabajar por ellos? Pues lo primero, intentar fortalecer económicamente a las familias para evitar tener que enviar a sus hijos a trabajar, ¿no? Por supuesto, influir en políticas públicas que protejan a estos niños trabajadores, ¿no? Por supuesto, sensibilizar también a la población para que entienda la envergadura de este problema y para que actúe también, ¿no? Este tipo de intervenciones. El segundo ámbito de prioridad estratégica son los niños y niñas que trabajan en la agricultura, porque la imagen del niño trabajador siempre es el niño que trabaja en la mina, las condiciones de trabajo más duras, pero más del 60% de los niños en el mundo trabaja en la agricultura, como ha dicho Carmelo, ¿no? En explotaciones familiares, locales, nacionales o multinacionales, ¿no? Son trabajadores en la agricultura, ¿no? Sometidos muchas veces a sustancias tóxicas, a jornadas interminables, a herramientas inadecuadas para su edad, a formas de trabajo que no son aceptables para ellos, ¿no? Entonces es muy importante, ¿no? Favorecer, muchas veces está asociado a procesos migratorios, ¿no? Relacionados con las cosechas. Entonces, fundamental otra vez, fortalecer económicamente a las familias, asegurar el acceso a la educación formal y no formal, a veces formas de educación que no son las habituales para este tipo, pero que este tipo de niños las necesitan, ¿no? Sensibilizar a la población y promover políticas que protejan la situación de estos niños, ¿no? Y por último, y no menor, ¿no? El tercer ámbito de prioridad para Save the Children a nivel internacional es la colaboración con el sector privado, ¿no? La colaboración con las empresas, desde la consciencia absoluta de que son el mayor agente de transformación social, sin ninguna duda, ¿no? Son parte del problema también, hay que decirlo, ¿no? El 7% de los niños que trabajan lo hacen en procesos industriales, ¿no? Sí, bueno, pero es el 7% nada más, ¿eh? Hay otras fórmulas de trabajo muchísimo más extendidas, ¿no? Bueno, pues las empresas son parte del problema, pero sobre todo, por encima de todo, son parte de la solución, ¿no? Entonces, trabajamos con las empresas, Save the Children trabaja con ellas, con las empresas multinacionales en las cadenas de aprovisionamiento, como habéis dicho, ¿no? Pues Bangladesh es la segunda oficina más grande de Save the Children en el mundo. Sabemos cómo funciona ese país, ¿no? Entonces podemos ayudar a las empresas a cómo trabajar en su cadena de aprovisionamiento sin verse implicada en estas cosas o reduciendo al mínimo, ¿no? Las políticas de empleo de las empresas multinacionales, ¿no? Con las empresas locales en asegurar las condiciones de trabajo de los niños que están trabajando en esos lugares, ¿no? Y en promover códigos de conducta que favorezcan la situación de los niños, ¿no? Sin alargarme más, ¿no? La magnitud de este problema es grandísimo, la importancia de estar focalizado es mayúscula y las posibilidades de trabajar en alianza, ¿no? Las empresas con las organizaciones sociales para promover políticas públicas que cambien la situación de estos niños, yo creo que es una oportunidad histórica, ¿no? Muchas gracias. Gracias, Andrés. Concha López, directora general de Plan Internacional.
Muchas gracias por haberme invitado a participar de este coloquio, que encuentro muy interesante, porque yo, desde mi perspectiva y desde la representación que tengo de Plan Internacional, quiero decir que es el secreto mejor guardado para muchos de ustedes, pero que lleva 77 años trabajando por los derechos de las niñas y los niños, y que además precisamente nació aquí en España para ayudar a los niños de la Guerra Civil Española. Todavía tengo mucho que aprender escuchándoles, ¿no? Yo quisiera no abundar sobre los temas que ya se han hablado, pero sí resaltar 3 puntos que para mí son claves, ¿no? Uno de ellos es que la explotación laboral de los niños debe marcarse, es un tema complejísimo, ya lo hemos hablado todos nosotros, ¿no? Pero debe marcarse en un aspecto todavía más complejo y más amplio, que es la propia protección de los niños, ¿no? ¿Dónde está realmente la frontera entre la explotación laboral de estos niños, los abusos sexuales de los que hemos hablado, la esclavitud o la semiesclavitud, el tráfico? Entonces, bueno, yo creo que nuestra organización Plan Internacional está pidiendo que este punto sea incorporado dentro de lo que es la propia protección infantil, y que sea incorporado sobre todo a través de los post-ODM, para que en el 2030 pues todas las peores formas de trabajo infantil sean absolutamente erradicadas, y en esto tolerancia cero. Y por otra parte, lo que llamamos actividad económica, de lo que hemos venido hablando también en este coloquio, pues vea reducidas de manera exponencial sus cifras, y sobre todo vea garantizados los derechos de los niños. Entonces, yo creo que este es un punto importante, enmarcarlo dentro de la protección, y dentro de la protección pedir que los post-ODM reflejen esta petición de que la propia el trabajo infantil sea absolutamente erradicado en las peores formas de trabajo infantil, y luego la reducción de la actividad económica. Por otro lado, otro de los puntos que para mí es importante y que deberíamos resaltar es que, como muchos de los problemas de derechos humanos y sobre todo de la infancia, otra vez este problema tiene cara de mujer. Y las niñas son un foco muy especial dentro de lo que es el trabajo infantil y la explotación. Sobre todo porque es el trabajo más invisible, como hemos dicho. O sea, ¿cuántas niñas trabajan en el servicio doméstico? Y me hacían esta pregunta en Televisión Española y le he dicho, el dato es que no hay dato. Porque ¿quién sabe de esto? Podemos citar casos, todos los conocemos, ¿no? Conocemos el caso de la Restavek en Haití. Son niñas, el cuento de la Cenicienta, realmente es la Cenicienta del siglo XXI, pero si todo esto lo llevamos también a las Kamalari en Nepal, ¿no? Hay más de 12.500 niñas que Plan ya ha recuperado de la esclavitud, que están trabajando desde los 6, 8 años por el pago de una deuda de las familias. Esto se conoce, se sabe. Y se puede trabajar. No se debe trabajar solamente a nivel de los gobiernos, de la garantización de que las leyes y las instituciones apliquen esas leyes. Muchas veces el problema del tráfico infantil, el problema de la explotación laboral de los niños sexual, de la explotación física y psíquica, tiene que ver con algo tan básico, y siento decir esto, como la gasolina que tienen los coches y las motos de la policía, que cuando descubren un traficante, pues muchas veces no tienen ni siquiera los medios de poder llegar a él. Entonces, tenemos que trabajar en todos los ámbitos, el ámbito institucional y el ámbito comunitario, y también todo lo que tiene que ver con la propia especificidad que las niñas tienen dentro de la explotación laboral infantil, ¿no? Y el último punto es que estos niños también tienen que tener un sistema jurídico que les defienda. Absolutamente de acuerdo con lo que Seif acaba de decir y que Plan defiende. Pero si esos niños no están registrados, estas niñas no están registradas, difícilmente son sujetos de derecho, no existen. Un niño que no existe, ¿cómo puedes defenderlo? ¿Cómo puedes sacarle de esta explotación? Fundamental que el tema del registro infantil sea otra vez recogido. Por nuestra parte, nada más, el coloquio tiene un nombre muy sugerente, un título muy sugerente. Yo creo que no debemos ser complacientes. Todavía es un reto que las instituciones, las empresas y la sociedad civil trabajen juntas. Y si además de eso unimos a los consumidores, hay que hacer una llamada a los consumidores explicándoles bien qué están comprando y qué diferencia hay entre comprar productos de gente decente, como habéis dicho que me gusta mucho, a productos de gente que no tiene tantos escrúpulos, ¿no? Es la forma también de llegar realmente al corazón de los temas. Nada más por mi parte. Muchas gracias. Muchas gracias. Adolfo Lacuesta, director general de Fundación Proyecto Solidario. Bien, buenas tardes. La Fundación Proyecto Solidario lleva más de... perdón, si podría un poquito de agua, por favor. Porque sí, tengo más. Gracias.
llevamos más de 15 años en el tema del trabajo infantil. A mí la verdad es que después de las intervenciones de mis colegas de Save the Children y de Plan Internacional, pues creo que me provoca entrar en temas concretos, ¿no? Compartiendo esa visión más institucional y el papel que debemos tener las organizaciones, ¿no? Yo querría destacar algunas cuestiones porque hace 15 años, y aquí tenemos una representación, cuando nosotros por primera vez planteábamos a una institución pública como el Ayuntamiento de Madrid un proyecto de trabajo infantil, el argumento que dábamos principal, y yo creo que mi colega de Save the Children lo ha mencionado, era: no estamos de acuerdo con que los niños trabajen, pero tendremos que hacer algo con ellos y ayudarles, ¿no? Yo tuve la oportunidad de conocer la experiencia en Perú, donde hay un excelente trabajo de ProNiño, y a partir de acercarme a esa realidad que a mí me chocaba y que aquí en nuestra sociedad nos chocaba, pues entrar y profundizar en algunos temas, ¿no? Yo creo que es importante, y en el coloquio previo se ha mencionado el tema de la edad mínima. Hablamos en genérico de trabajo infantil y claro, todos entendemos que no es lo mismo un niño de 7 años o una niña de 7 años trabajando que un chico o una chica de 14. La OIT ya ha regulado esto, hay un convenio de la OIT, el 138, que regula la edad mínima. A la hora de enfocar todo esto, yo creo que es importante que tengamos este primer parámetro. El segundo tema ya se ha mencionado también, las peores formas de trabajo infantil. Yo creo que hay un consenso internacional amplísimo de que eso hay que erradicarlo. Pero todo el trabajo infantil no es explotación, ¿no? OIT ya puso encima de la mesa otro convenio, el 182, donde mencionaba las peores formas de trabajo infantil. Yo creo que ya íbamos aterrizando un poco en el tema de lo primero que había que enfocar y que erradicar, ¿no? En este sentido, desde Proyecto Solidario siempre nos ha parecido muy llamativo que se llamara peor forma de trabajo infantil a la explotación sexual de niños y niñas. Siempre hemos mencionado que de peor forma eso es un delito que hay que perseguir y que hay que erradicar, ¿no? Insistiendo un poco en este aterrizaje a temas concretos, el otro asunto importante era la participación infantil. Las organizaciones que defendemos los derechos humanos de niños, niñas y adolescentes entendemos que hay que escucharles, ¿no? ¿Qué piensan? ¿Qué dicen? Porque es un derecho a ser escuchados, ¿no? En este sentido, yo creo que es importante que también nos aproximemos a estos chicos y chicas que tienen la necesidad de trabajar y que realmente pues se encuentran con una situación que a ellos no les agrada, pero que tienen que intervenir. Yo, en este sentido, me parece que es importante que también mencione la Convención de los Derechos del Niño y de la Niña, que si me permiten les voy a leer literalmente lo que dice el artículo 32 de la Convención en el sentido del trabajo infantil, porque yo creo que es interesante y nos enmarca mucho este asunto. Partiendo, como digo, que todos estamos de acuerdo con que hay que erradicar las peores formas de trabajo infantil, esas que vemos, ¿no? Dice, los Estados partes reconocen el derecho del niño a estar protegido contra la explotación económica y contra el desempeño de cualquier trabajo que pueda ser peligroso o entorpecer su educación o que sea nocivo para su salud o para su desarrollo físico, mental, espiritual, moral y social. Yo creo que es bien interesante que una convención de este calado y que este año estamos celebrando el 25 aniversario tengamos en cuenta lo que nos está mencionando y que yo creo que responde a un criterio muy claro, ¿no? La educación, que es un elemento que ha salido fundamental, es decir, que los niños y las niñas hasta una determinada edad, por supuesto la educación obligatoria tienen que cumplirlo y a partir de ahí verlo, ¿no? Simplemente esto, me apetecería hablar de otros temas, pero poner algunos asuntos concretos que yo creo que es importante, porque claro, frente a nuestra idea de que hay que erradicar determinadas cuestiones, el tema sigue ahí y yo creo que tenemos que acercarnos y verlo desde esa realidad, ¿no? Muchas gracias. Gracias, Adolfo Lacuesta. Ahora tiene la palabra doña Begoña Areira, directora del área de género del Instituto Complutense de Estudios Internacionales. Hola, buenas tardes. Bueno, yo quisiera agradecer primero la invitación de la Fundación Telefónica por estar aquí, ¿no? Y por estar aquí en nombre de la Universidad Complutense en este caso. Y la verdad es que cuando me invitaron las compañeras a participar,
me vinieron varias dudas, ¿no? Desde qué posición hablar, porque me venían como dos grandes líneas que son las que voy a intentar fusionar y a ver si sacamos algo en claro. Por un lado, desde la propia universidad, desde el papel que tiene la propia universidad en este tema del abordaje al trabajo infantil, a la explotación laboral infantil, y por otro lado, desde mi propia persona, como antropóloga, como investigadora en temas además de infancia y género y trabajo infantil, ¿no? Y bueno, todo esto me lleva brevemente a reflexionar, ¿no? Por un lado, sobre la universidad, ¿no? La universidad como un actor de la cooperación, un actor más, totalmente activo, en el que también formamos parte de todas estas actividades que hacen desde las empresas, desde la sociedad civil y desde las ONGs, ¿no? Entonces, como actor de la cooperación, la universidad tenemos una doble responsabilidad. Por un lado, como nuestra tarea docente, formativa, en la que no podemos dar la espalda a este fenómeno. Entonces, por lo tanto, deberíamos de incorporar mucho más de manera transversal en nuestras asignaturas, independientemente de las carreras en las que damos clase o no, educación para el desarrollo y sensibilización de la verdadera problemática que afecta a los países en desarrollo, ¿no? Y lo que tenemos aquí cerca también, un poco mezclar eso, ¿no? Respecto a la tarea también investigadora de la universidad, yo creo que lo importante también es acercarnos a esta realidad teniendo en cuenta la complejidad de los factores que rodean a la temática, entender el contexto y aproximarnos de una manera también que contemple la diferenciación y la diversidad de impacto que tiene en niños y en niñas, ¿no? Ya la compañera de Plan apuntaba sobre la importancia de visibilizar a las niñas. Yo creo que es importante sobre todo porque hay diferente impacto que se tiene sobre los niños y las niñas explotadas y creo que también a la hora de hacer investigaciones tenemos que incorporar ese análisis, ¿no? También tenemos que incorporar, por supuesto, tanto en los proyectos de intervención que llevamos a cabo desde la universidad como en los propios también de cooperación, rescatar esta idea de la Convención de los Derechos de la Infancia, de las 3 Ps, ¿no? De la protección, de la provisión y también de la participación, porque muchos de los proyectos que se hacen con la infancia o respecto a la infancia muchas veces no tienen en cuenta la opinión de niños y niñas, ¿no? Con lo cual es importante rescatar el papel de la participación infantil, ¿no? Por supuesto, pues teniendo en cuenta todos estos elementos que ya han comentado la compañera y los compañeros, ¿no? De diferenciación entre la explotación sexual, la trata, el trabajo doméstico, etcétera, etcétera. Y también un poco desde mi rol de antropóloga también una de las cuestiones que ha salido en el debate del principio es el tema de esto como un fenómeno cultural y creo que es importante también rescatar que la cultura es algo que está vivo, es algo que se modifica, que se cambia, porque si no seguiríamos vistiendo con trajes de mamut. Y, sin embargo, nos adaptamos rápidamente a los cambios culturales y en algunas cosas nos duelen muchas prendas decir es que esto no se cambia porque está bajo el parámetro de la cultura. Bueno, cuidado con estos temas. Creo que es importante visibilizar lo que es un fenómeno cultural para precisamente deconstruirlo, modificarlo, adaptarlo a los nuevos tiempos y, evidentemente, en esos patrones culturales hay mucho de desigualdad, hay mucho de discriminación, hay mucho de explotación, ¿no? Entonces, bueno, creo que la universidad tiene que establecer esos puentes de reflexión, de análisis, que nos lleven a deconstruir todos los mitos, todos los estereotipos en torno a esto, que nos nos enseñen a enseñar mejor a estudiantes, a profesorado. Digamos que esta reflexión la tenemos que hacer de puertas hacia afuera y también de puertas hacia adentro, porque dentro de la universidad también necesitamos hacer una reflexión sobre todos estos fenómenos que nos afectan, que afectan a países en desarrollo y que no podemos dejar de lado ni podemos decir como que no, yo me dedico a la física cuántica y esto a mí no va conmigo, ¿no? Sin tener nada en contra de los físicos, pero vaya, un poco por ponernos en situación que la universidad tiene una responsabilidad muy importante que no podemos negar y que la tenemos que llevar a las aulas porque somos al final una institución que lo que está generando es pensamiento, es teoría, es corrientes críticas y bueno, pues nuestro papel ahí tiene que ser totalmente activo y sin dejar de lado todas estas cuestiones. Muchas gracias. Muchas gracias, Begoña. Yo me permito
añadir. No sé si lo he dicho antes, lo tenía en mente desde luego, pero es verdad, el compromiso necesario de la universidad como formadora y también de los medios de comunicación, que no ha salido aquí, como informadores y también formadores. Es decir, si esto se transmite, si lo que hablamos aquí tiene recorrido social, es porque lo están contando los medios de comunicación. Y eso es importante también. Solo a anotar un par de cosas que se han dicho. Se han dicho muchas cosas importantes, pero ha habido coincidencia en algunas que me parecen particularmente relevantes. La participación, es decir, que se cuente con la opinión de los niños, con lo que tengan que decir. Y el tema de otra vez más, el de la mujer, el de las niñas, y esa realidad tremenda que uno puede imaginarse de niñas explotadas, niños explotados, y de tantas cosas que suceden en ámbitos que desconocemos. Bueno, ahora voy a dar la palabra a doña Laura López de Zerain, directora de Cooperación Multilateral, Horizontal y Financiera de la sección española de la Agencia Española para la Cooperación Internacional y el Desarrollo, si no me equivoco. Laura. Bueno, muchísimas gracias. La verdad que estoy encantada de estar esta tarde con todos vosotros, porque no son muchas las ocasiones en las que tenemos ocasión, valga la redundancia, de vernos todos en torno a un tema. Y cuando digo todos, digo la empresa privada, la universidad, las ONGs y la administración pública, en este caso, que yo represento. Ya se ha dicho aquí, Carmelo lo ha dicho, dos cosas básicas. Que este trabajo, toda la labor del trabajo de lucha contra el trabajo infantil no se entendería en el ámbito de América Latina sin la Fundación ProNiño, sin el trabajo del proyecto ProNiño de la Fundación Telefónica, ni tampoco se entendería, ya lo ha dicho también Carmelo, sin el trabajo del IPEC, el programa de erradicación contra el trabajo infantil de la OIT, que la cooperación española lleva muchos años apoyando, lleva casi 20 años apoyando. Hasta el momento lo hemos apoyado con 18 millones de euros, 11 de ellos en el área de América Latina, aunque también se han apoyado proyectos interesantes en otras áreas del mundo, como en Asia especialmente, ¿no? Pero lo importante de este programa, yo creo, y también se ha dicho, es que sí ha seguido una evolución hacia el buen camino, en el sentido de que se está institucionalizando el problema. Se ha dicho aquí que lo importante es la visibilidad, el tener conciencia de los temas, y aquí efectivamente en muchos de los países latinoamericanos, por supuesto, que ya están aprobando todas las convenciones y que ya toman conciencia, como se ha dicho, del tema. La cooperación española, como digo, ha trabajado mucho en el ámbito multilateral, pero también ha trabajado mucho con las ONGs. Me da mucho gusto compartir aquí también foro con los colegas de las ONGs, porque no se entendería el trabajo de cooperación española en sentido oficial sin la sociedad civil, sino sin las ONGs españolas y las contrapartes en las que están trabajando. Es impresionante ver el trabajo de muchas ONGs, pues en las ladrilleras de Huachipa hasta Senegal, hasta en todos los lugares donde hemos tenido ocasión de verlo, porque eso verdaderamente esas alianzas son las que enriquecen el trabajo y hace que no sea que se vayan apropiando, ¿no? Y las sociedades locales, en ese sentido, las contrapartes y las organizaciones locales son básicas. En este sentido, me consta más que también ProNiño trabaja directamente con las entidades locales, es buena parte del éxito. Yo creo que es la clave del éxito. Otro tema importante, empresa y desarrollo. Se ha hablado de Global Compact, de todos los marcos internacionales que las grandes empresas y no tan grandes están adoptando en materia de empresas y derechos humanos, y tenemos que pasar de la teoría a la práctica, y estamos pasando ya de la teoría a la práctica y a los hechos reales. Eso es importante. Y en los aspectos culturales, ya se ha dicho que las intervenciones tienen que estar absolutamente localizadas en los contextos en los que se desarrollan, y aquí los aspectos culturales son básicos. Se decía una pregunta y creo que voy a intentar contestarle. ¿Qué podemos hacer? Y ya no hablo casi desde el punto de vista institucional, sino casi personal. ¿Qué podemos hacer? Bueno, podemos hacer muchas cosas, desde hacer donaciones o voluntariados hasta tener un consumo responsable. También lo ha dicho alguno de mis compañeros. El preguntarnos
qué hay detrás de una prenda que cuesta X euros y que se produce no sé dónde, o de un producto que el consumo responsable, las pautas reales de nuestra vida diaria tienen que ser capaces, o sea, tenemos que poder enfrentarnos a todas estas preguntas. Bueno, podríamos estar todos hablando un rato más, pero verdaderamente creo que se han puesto, desde el punto de todos los aspectos importantes, creo que se han tratado y estoy encantada, vuelvo a decir, y muchas gracias. Muchísimas gracias. ¿Querías comentar algo, Carmelo? Bueno, yo quería hacer una pequeña matización y un cierre. Es verdad que antes no he dicho que en ProNiño nosotros hemos colaborado en América Latina con más de 120 ONGs locales. Ahora tenemos vivas 80, porque otras han ido dejando el trabajo, pero ahora tenemos 80, pero hemos tenido hasta 120 ONGs locales, lo que te hace estar muy implantado de pies a tierra en el terreno. Luego repetir que estoy totalmente de acuerdo, como no podía ser de otra manera, por otra parte, con César Alierta, que ha dicho que efectivamente esta es la gran lacra de los seres humanos en este siglo. Yo digo que hay temas y conflictos más sangrientos, los hay. La región de los Grandes Lagos, Hutus y Tutsis, Siria, hay conflictos más sangrientos, pero más sangrantes no estoy seguro. Eso no estoy seguro, porque realmente explotar a niños y niñas de manera indecente y tal es absolutamente sangrante. Y por eso me parece que es una motivación enorme para la acción. Nosotros tenemos que estar súper motivados para hacer todo lo que podamos, no solo haciendo donaciones, sino concienciando, predicando, algunas veces en el desierto. Eso es lo que tenemos que hacer, yo creo. Y sin embargo, empecé con una nota optimista para no decaer, pero acabo no tan optimista porque creo que las metas que se ha hecho la agenda hemisférica en América Latina no se van a cumplir. Es decir, en el 2015 estaba previsto que desaparecieran las peores formas de trabajo infantil, no se va a cumplir, y en el 2020 que estuviera erradicado todo el trabajo infantil, y si Dios no lo remedia o quien corresponda, tampoco se va a cumplir. Con lo cual, ese es un apunte pesimista que no puedo evitar de poner de manifiesto. Pero para añadir un elemento positivo, yo diría que, bueno, aquí hemos compartido un diagnóstico, estamos casi todos de acuerdo en el diagnóstico. Quizás es uno de los temas de desarrollo mejor diagnosticados y donde haya una experiencia sobre el terreno. No cabe duda que, bueno, los 25 años de la Convención de los Derechos de la Infancia ayuda quizás para poner este tema encima de la mesa. Es fundamental la coordinación de actores, porque yo creo que cuando hablamos de la triple hélice, gobierno, sociedad civil, empresas, yo creo que en esto se ha ganado mucho. También entre donantes, que a veces nos hemos repartido nuestros territorios y yo creo que en este momento la palabra de la coordinación en torno a políticas públicas de los donantes es muy fuerte. Yo sí que creo que se puede dar un gran avance en el tema de actividades peligrosas, porque están muy detectadas en los 5 o 6 campos donde actúan. Yo creo que los gobiernos son muy conscientes de dónde están los puntos débiles. La institucionalidad y la legislación es mucho mejor hoy día y yo creo que se puede pensar en erradicar, ¿no? Y luego ver cuáles son los grupos más vulnerables. Aquí se ha dicho, ¿no? El tema de mujeres, el mundo rural, los grupos indígenas y los grupos autóctonos que a veces pasan por condiciones de vida muy difíciles, y también el mundo de los suburbios. En la iniciativa para América Latina se ha detectado que los grandes problemas se dan en estas ciudades, macrociudades, que en América Latina pues tenemos Ciudad de México, lo que es un Sao Paulo, lo que es ya un Bogotá o un Lima, donde realmente hay una parte de la ciudad que vive de maneras razonables y los otros viven en ranchitos, en zonas con una complejidad donde la dignidad de vida no está para nada presente, ¿no? Entonces yo creo que, bueno, que hay un buen momento para concertar esfuerzos. A mí me gusta mucho que la cooperación española siga implicada en esto y rentabilice todo el esfuerzo que se ha hecho. Pero lo que vimos, acuérdate, Emilio, en Brasilia fue un compromiso de China, de la India, de Pakistán, y te hablan de reducciones del trabajo infantil fenomenales, ¿no? Yo creo que hay las grandes bolsas graves están también en esos países. Ese compromiso fue muy potente, la verdad. Sí. Emilio, Carmelo, si me lo permitís, voy a ubicar un micrófono móvil para dirigirse a cualquiera de los aquí presentes que, si considera pertinente, y seguro que hay más de uno, hacer alguna pregunta o bien a
o bien a vosotros o bien a alguna de las representantes de las ONGs, alguno de los representantes de las ONGs que hay aquí, pues adelante. Siempre cuesta el primero, pero una vez que se lanza uno, luego tenemos que decir que no más, por favor, porque se nos va de tiempo. Gracias. Y una voz también, ¿eh? Vale, segunda. Sí. Gracias. Sí, pues me animo. Ya soy Juan Andrés García, de la Asociación Española de Fundaciones, y creo que la pregunta ¿qué podemos hacer? Y que ha habido algunas respuestas, deberíamos de incidir en ella, porque gran parte de los que estamos aquí vamos a salir a la calle y tenemos que pensar qué hacemos, aparte de tomar conciencia. También podemos hacer donaciones, podemos actuar como voluntarios, podemos hacer denuncia, consumo responsable, pero yo insistiría un poco en esta idea de qué pueden hacer los ciudadanos. ¿Qué podemos hacer los ciudadanos? Aquí hay un grupo de personas que ya están haciendo algo. Los voluntarios de Telefónica, creo que hay unos cuantos, que su tiempo de vacaciones lo entregan precisamente a realizar acciones en pro niño que contribuyen a la mejora de la situación de los niños. A mí me parece que es interesante lo que planteas. ¿Qué podemos hacer? Es un proyecto que se llama Vacaciones Solidarias y que muchos empleados, en total en Telefónica hay 27.000 voluntarios, muchos de ellos dedican sus vacaciones a irse a colegios donde tenemos niños alojados con trabajo infantil, sacados del trabajo infantil, y dan clases de inglés, les enseñan a bailar, les enseñan un montón de habilidades, y ellos lo pasan muy bien además, se conciencian completamente del tema. Está siendo un programa muy, muy exitoso, la verdad, de vacaciones solidarias. ¿Y algo más que añadir a lo que podemos hacer los ciudadanos? Bueno, yo diría que, y no hemos hablado para nada del tema, que la crisis también ha tenido un impacto muy fuerte en la vida de los niños en nuestro propio país, ¿no? Y yo diría que, bueno, que hay que recordar que aquí también hemos tenido algunos problemas, y algunos precisamente quizás vinculados a una forma de trabajo infantil diferente, ¿no? Y yo, ya que está Laura, yo creo que tenemos que rescatar un diálogo en torno a cómo recuperar un nivel de cooperación internacional pública y privada adecuado para responder a estos retos de esta gran magnitud, ¿no? Y a las empresas focalizar, la palabra focalizar me ha gustado mucho que se ha dicho aquí, ¿dónde nos concentramos? Es difícil contestar esa pregunta, pero sí, yo creo que lo más eficaz que hacemos es la movilización y la concienciación de las autoridades y de la sociedad. Y dedicar a eso esfuerzo y tiempo, yo creo que es muy eficaz. Nosotros estamos viendo ahí resultados, más que en una acción individual de dar, que también, que eso siempre está, eso nunca está excluido, ¿no? Pero esto de la concienciación y de la movilización de las conciencias es lo más eficaz. Y ha dicho el presidente algo muy importante, cómo utilizar las nuevas tecnologías para poder acercarnos a los que están en esta situación, ¿no? Llegar con mensajes, con educación, con salud, con... La red yo creo que es un ejemplo de eso. Eso se está haciendo. A mí me impresionó mucho ver en Bolivia cómo se está manejando la telemedicina ya, ¿no? Atendiendo a través de paramédicos en zonas rurales a gente con diagnósticos complicados, ¿no? Yo creo que ahí las nuevas tecnologías tienen mucho que aportar. Hola, buenas tardes. Soy Ana, trabajo en Telefónica, también soy voluntaria en Valia. No puedo dedicar mucho porque, bueno, pues tengo también mis hijos, pero algún que otro viernes por la tarde, como está cerquita de mi central, pues me los llevo al teatro o Valia se encarga de que vayan al teatro. Y yo agradezco a Telefónica también el poder colaborar con Valia. Hace ya muchos años, siendo yo una jovencita, pues en un periódico, en un suplemento del domingo, me leí un artículo de África, de cómo los niños sacaban los diamantes de esas minas. Y yo que era tan amante de diamantes, era y soy, porque donde yo vea aquello que brilla, pues oye, tiene su encanto, tiene su magia, tiene todo. Pero yo paso ahora por una joyería y digo, ya me podéis poner aquí en esta joya quién la ha sacado, qué edad tenía, cuánto gana, porque aquí llevo el anillo de plata, si no, no quiero diamantes. Es decir, ahí hay un consumo responsable de todos, desde cualquier ciudadano, porque todos tenemos nuestro sueldo y cada uno se compra el chándal del Real Madrid, aunque no haya para comer, o yo mi diamante. Con mi sueldo me compro lo que quiero. Pero si aquello es decente, si no, no quiero, es decir, no lo quiero. Y como no lo quiero yo, no quiero que lo quiera ningún ciudadano por lo menos de mi país. Creo que se ha comentado de los ricos decentes. También hay que hablar de los ricos indecentes.
porque en el tema de las niñas, que me toca mucho, y desde que están estas niñas de Nigeria me cuesta dormir. Creo que también los ricos tienen mucho que aprender, y es un tema de conciencia de todos los ciudadanos del planeta, cada uno en lo que pueda, pero no están solo los niños, porque esos niños eran jóvenes, y esto es como los baobabs del Principito. Como crezca y no nos hayamos ayudado, no sabemos aquello en que se va a convertir. Y es un tema del planeta y de todos, de la universidad, de UNICEF. Ahora que está usted aquí, por favor, esas niñas de Nigeria, llévelo donde quiera, a Estados Unidos, a Nueva York, donde quiera. Que no se olviden de ellas, por favor. Nada más. Gracias. Gracias y por favor hacer todo lo que podáis. Yo fíjate, me pregunto, a raíz de lo que dices, ¿se puede exigir certificado de origen de determinados productos ante los cuales existe sospecha de que puedan provenir de explotación de niños mineros, por ejemplo? Bueno, yo creo que hay algunas iniciativas internacionales en ese sentido, aparte de las de comercio justo, comercio responsable, que conocemos todos desde hace muchos años. Y hay esfuerzo por parte de varias redes de ONGs de certificar. Tú has hablado de un diamante, pero lo mismo de un par de zapatos, de unos pantalones, de una camisa y de cualquier cosa que nos podamos poner, ¿no? Y yo creo que ahí la sociedad civil ha crecido mucho, las grandes redes internacionales estamos muy encima de eso, ¿no? Y en el tema de Nigeria las respuestas son difíciles porque a todo el mundo se le están ocurriendo ideas de cómo intervenir, pero creo que hay que salvaguardar también la vida de esas personas que corren mucho peligro y no debe ser nada fácil porque estamos todos encima. Yo creo que eso es universal, el apoyo. Pero cómo intervenir en una situación de altísimo riesgo sin... Bueno, tenemos casos en la humanidad que por querer arreglarlo se ha creado una catástrofe, ¿no? Me imagino que hay mucha gente pensando en cómo hacerlo bien y yo tengo la idea, pienso que se está cerca de alguna solución, ¿no? Ojalá pueda ser negociada y no sea una solución trágica. Más. De las experiencias mejores que he tenido yo en mi vida y que más te animan, digo, por un dato optimista, es una cosa que hay que ver. Es ir a una chabola, a un barrio de chabolas de Medellín o de Bogotá o de donde sea, quiero decir, ver los niños, ver cómo viven, las casas en las que viven y ver los niños en el colegio que han salido, que están educando con su uniforme y la cara de alegría que tienen, la cara de felicidad que tienen, que es increíble, quiere decir, y dicen, yo voy a ser feliz. Y eso es un testimonio que yo, a los que podáis hacerlo, es lo más bonito que he visto yo en mi vida, de verdad. Curioso, presidente, eso porque yo recuerdo... se ha hablado aquí de dignidad, en el fondo estamos hablando de dignidad. Yo recuerdo con verdadera admiración en Haití, tiempo después del terremoto, en uno de aquellos grupos de chabolas que había enfrente del derruido Palacio Presidencial. Nosotros estábamos haciendo en Radio Nacional el programa allí, y veía salir de aquellas chabolas, aquellas niñas y aquellos niños todos uniformados, con sus trenzas, sus coletas impecables, dignas, orgullosas. Y esa imagen es algo que yo no voy a olvidar en mi vida. En mi vida. Esa dignidad. Claro. En una situación tremenda, espantosa. Es que además, cuando las políticas públicas son de calidad en estos temas, cuando la cooperación internacional o española, por supuesto, se acerca a los niños, de repente la sonrisa es porque hay una posibilidad de romper ese circuito intergeneracional de la miseria, del abandono, de la marginación, ¿no? Entonces, acercarse a estos sectores con programas valiosos, que la gente sienta que tienen impacto, cambia la vida de la gente, ¿no? Porque si no, los horizontes son absolutamente oscuros, ¿no? En general. Pocas veces se puede ver tanta dignidad, ¿verdad? Más.
Sí, buenas tardes. ¿Se oye? Sí. Soy telefónico, jubilado, voluntario de toda la vida, y agradeceros pues el tema que estamos tratando, porque en el siglo XXI esto hay que erradicarlo. Y soy optimista, creo que se está avanzando, aunque hay mucho por hacer. Pero me ha llamado un poco la atención, y quiero incidir en esto, el tema de la explotación de los niños en el trabajo doméstico. Alguien ha hablado de esclavitud, o sea, están encerrados, no se los conoce. Yo creo que debemos incidir en esto en toda la sociedad, en descubrir, quitar la careta a ese titular, por llamarle de alguna forma, que está aprovechándose para vivir mejor con el trabajo de los niños, para que su familia, su estado, o sea, esas cosas creo que lo tenemos que quitar la careta y hacer lo que, no sé, que ese niño vaya a la escuela y no se aproveche un empresario, un padre, familia, en una situación holgada de eso. Creo que ahí quitaríamos muchos niños de trabajar y darles la educación correspondiente. Muchas gracias. Aquí hay unos datos de OIT recientes, que en el mundo hay más de 52 millones de trabajadores y trabajadoras domésticas. Más de 15 millones son menores de 18 años. Y 10 millones y medio están en situación de trabajo infantil, de las cuales 73% son niñas. Realmente es uno de los grandes, de los sectores más vulnerables a los que hay que tomar en cuenta. Vamos con las... bueno, quería decir algo, perdona. Un segundo. Hola. Bueno. Pero está ya primero. No pasa nada. Vale, muchas gracias. No, quería dar también otro punto de optimismo que creo que es importante, porque no solo hay que hablar del problema, sino de las soluciones que estamos poniendo en marcha. Ya se han nombrado varias, pero yo creo que hay una muy importante, además, que nos toca mucho en España, que es la formación de los jóvenes. Un niño para Naciones Unidas llega hasta los 18 años, pero en muchos países, quitando los niños más pequeñitos, por supuesto, ya hemos hablado de esto, pero hay muchos niños que a partir de los 14 años, una buena formación profesional, una buena formación competencial, un acompañamiento en todo lo que es el emprendimiento y luego el empleo, es algo básico, porque genera luego los recursos necesarios en las familias para no perpetuar esta pobreza. No nos olvidemos que este es un tema que nos toca muy de cerca en España y que a nivel internacional se lleva ya trabajando en muchos países, por lo menos Plan Internacional lo hace, de una manera muy firme, muy estandarizada y muy incorporada dentro de las leyes institucionales. Esta es una de las líneas que yo apuntaría como una de las potenciales soluciones más a corto plazo para elaborar y erradicar este trabajo, ¿no? Vamos a la última o dos últimas cuestiones. Gracias. Yo estuve destinada a vivir en Latinoamérica años, porque estuve con Telefónica en Argentina. En el inicio de ProNiños estaba colaborando con Bernardo Kilsberg, que en ese momento, y supongo que seguirá estando, era el asesor de las principales ONGs mundiales. Ahora ya no está erradicado allí, está en Estados Unidos. Entonces tuve una oportunidad, no me daba para mucho el cuero con el trabajo, pero en unas vacaciones minúsculas me fui a Bolivia con ProNiño. En este caso eran niños varones en la mina de, una vivencia fuerte en la mina de Potosí. Estos niños entraban a trabajar a las 4 de la mañana, tenían 5 años, 6, porque claro, eran recuas de hermanos, de familias marginales, padre en la cárcel, madre sin medios, todos a la mina en esas edades. Y cuando terminaban 7 u 8 horas de ese trabajo laboral de la mina, subían el Cerro Chico y su madre, medio a escondidas, les esperaba con un pañito para quitarle el tiznado de la cara y plantarles el babi, y se iban camino de la escuela. Y yo percibía que eran acomplejaditos con respecto al resto de los niños, porque los otros miraban que eran niños que venían de la mina, que bajaban de allí. Era algo inenarrable, era una vivencia que supongo que a día de hoy se habrá paliado, algo sé que sigue existiendo porque vivo muy de cerca todo el tema ProNiño y en toda la parte latinoamericana, estará algo paliada porque han pasado años, pero sigue existiendo y todo lo que se cuente o se plasme es realidad y bueno, es increíble. Y las aportaciones y el trabajo que se hace
tiene un valor tan singular, porque es que es una necesidad imperiosa lo que hay con respecto a toda esta gente y a toda esta infancia. Gracias. Muchas gracias. Una última pregunta. No sé si había alguien más. La última. Pues para ti. Y te comento, soy voluntario de Telefónica y hemos visto claro una cosa, que cuando ha aparecido ante el vídeo nadie sabía que había 168 millones de niños trabajando. Yo tengo la suerte de saberlo porque recientemente como voluntario he trabajado con Save the Children y conocía eso, y además me han abierto los ojos porque conozco ahora todos los derechos de los niños y todo lo que realmente envuelve el mundo de los niños. Entonces, ahora lo que te comento es, como tú eres un líder mediático y además hay futbolistas, actores, músicos, etcétera, pues a mí me gustaría que mis hijos, que son adolescentes, en su Twitter, en su Facebook, no sé qué, dentro de unos días apareciera una nota de esas que mandáis algunas veces, donde viniera 168 millones de niños en el mundo trabajan, y eso haga que la gente se conciencie de que son muchos millones de gente. Es decir, tu poder mediático que tienes, pues que sirva para que tus alrededores manden un Twitter o un Facebook y todo el mundo en este país se entere que hay 162 millones de niños. Te agradezco que me concedas esa relevancia. Te lo agradezco. Vamos, te diré que pensaba hacer nada más terminar. O sea que sin ningún problema y en relación telefónica. Si alguien tiene la capacidad de hacerlo es esta casa, ¿no? Yo creo que claro, tiene... No, pero muchas gracias porque halagas mi vanidad y eso es una cosa. Pero sí, yo lo vuelvo a repetir, el compromiso de los medios de comunicación es vital y de aquí no se estaba hablando de él y por lo menos yo creo que hay mucha gente en los medios con capacidad. A mí me gustaría poner una nota de optimismo también, ¿no? Dentro de la complejidad que tiene el tema, porque has hablado de Bolivia, país en el que yo he trabajado y vivido muchos años, y me ha impresionado cómo se ha reducido casi a la mitad la mortalidad infantil, cómo el gobierno, que desde fuera puede tener la imagen que tenga, pero que en este momento invierte en políticas públicas 10 veces más que hace 8 o 10 años, donde la renta per cápita ha subido por 3 veces, cómo se han visto cambios sustanciales en la vida de los niños, ¿no? Aunque quedan, por supuesto, muchas asignaturas. Yo me tocó acompañar a don Joaquín Ruiz Jiménez hace casi 20 años por los Andes, cuando había en algunos poblados tasas de mortalidad infantil cercanas a 400 por 1000. Eso ha desaparecido totalmente, por lo tanto yo creo que hay una nota en general dentro de la gravedad del problema de avances sustanciales que se han dado en los últimos años. Muy bien, gracias a los que habéis intervenido y empezábamos este coloquio, este encuentro, hablando de el compromiso y la responsabilidad de las empresas. Vamos a escuchar ahora, y me parece un cierre magnífico, porque además nos va a llevar a un recorrido histórico breve pero muy intenso y nos va a dejar con esa idea de que se pueden hacer cosas y se están haciendo. Voy a pedir que suba aquí al estrado a Óscar Batistón, que presenta su libro Pro Niño, un relato sobre la infancia, derechos y compromiso empresarial. Óscar, si me permitís aquí. Como quieras, si quieres ahí aquí, es más... aquí me corro. Vale, perfecto. Óscar es uno de los impulsores, participantes, padres, madres y responsables del proyecto Pro Niño. Bueno, muchísimas gracias. Yo, por supuesto, quisiera comenzar agradeciendo el hecho que hayáis traído este libro, este testimonio, a formar parte de este emotivo acto que es de compromiso con la infancia y sus derechos. Y quisiera comenzar diciendo que a pesar de que en esta tapa figura un nombre, un apellido, este no es un libro de autor. Este es el mejor resultado que hemos podido ofrecer a un requerimiento que nos hizo Fundación Telefónica en el marco de las actividades de gestión del conocimiento. Por lo tanto, es un proyecto de equipo. Es un proyecto que se elabora en forma colectiva, en forma consensuada, que de hecho los cometidos, los alcances fueron pactados al comienzo, cuando se iban produciendo los capítulos, se iban colgando en una plataforma wiki que permitían que los actores de aquí y de América Latina interviniesen, enriqueciesen, corrigiesen, y finalmente cuando tuvimos un primer borrador final, Carmen de la Serna y su equipo lo corrigieron línea por línea, muchas veces lo reescribieron, por lo tanto es un trabajo en forma colectiva y probablemente, seguramente la única forma de contar una historia como esta. Pero además, si lo situamos como proyecto, se entiende que tiene porqués, es decir, razones para hacer un libro como este. Y tiene cómo, formas, porque no cualquiera sirve.
Bueno, y dentro de los por qué, muchos por supuesto, pero yo quisiera traer a colación aquí, me parece pertinente, 2 por qué. Porque están directamente conectados con lo que se debe entender, lo que debe ser una acción social responsable. El primer por qué es la necesidad de rendir cuentas. Hay que rendir cuentas a los actores, a los públicos interesados, a la sociedad en general, de qué se hizo, cómo se hizo, cuáles fueron los resultados. Y el segundo tiene que ver con que no bastaba con contar una historia. Aparte había que extender la reflexión para identificar procesos, modelizar las tomas de decisiones, en otras palabras, sistematizar la experiencia. Porque la sistematización es lo único que permite transformar la acción en conocimiento social que se puede compartir. Y por supuesto, de estos por qué nacen cómo también. Entenderéis que el primer gran problema que tuvimos fue, bueno, ¿cómo hacemos para contar una historia que es en sí misma la historia personal, individual, única, de más de 500 000 de personas? Niños, niñas, familias, los equipos, los voluntarios, los educadores, los trabajadores sociales. ¿Cómo hacemos? Bueno, en nuestro caso, después de discutirlo en equipo, dijimos, la mejor forma que tenemos para hacerlo desde esta perspectiva es contar los planteamientos estratégicos con lo que se buscaron organizar esa diversidad, esa rica diversidad que tenía el programa y por otro lado construir un marco de certidumbre para todos los actores implicados. Pero claro, una estrategia en última instancia es una determinada lectura del entorno social que se busca incidir o transformar y poner en valor los recursos con que se cuentan, que no son solo económicos, son institucionales, organizativos y culturales. Y entonces, para hacer eso, en la primera parte del libro, vosotros tendréis oportunidad de leer y juzgar más tarde. Bueno, hacemos una detallada exposición de cuál era nuestro concepto de trabajo infantil, los orígenes, las causas, las consecuencias, los entramados institucionales, las políticas públicas, por supuesto, algo que César empezó a comentar, bueno, desde dónde se posicionaba Telefónica como actor inédito, en el sentido que, partiendo del sector privado, se postulaba como actor activo en la intervención social directa. ¿Cuál era el posicionamiento legítimo para poder construir ese programa? Entonces, en la primera parte se cuentan todas estas cosas y en la segunda se empieza a detallar esas estrategias plurianuales con las cuales se organizó el desarrollo del programa. Cuando habíamos terminado en este ejercicio de sistematizar, de entender, lo que nos dimos cuenta es que en realidad las estrategias son decisiones estratégicas que en última instancia significan tomar opción entre distintos escenarios posibles, cada uno de ellos con sus oportunidades, pero también con sus riesgos sociales y reputacionales. Y ProNiño siempre se iba hacia los escenarios de mayor impacto, lo cual exigía tener un mayor control de esos potenciales riesgos. Pero entonces, ¿qué hay detrás de cada una decisión? Hay un compromiso, hay una voluntad de hacer cosas. Y nos planteamos de cara a sistematizar, ¿y cómo se describe una voluntad? Bueno, después de discutirlo también en el equipo dijimos, como en las personas, en las organizaciones, la voluntad está dada, medida por el tipo y la dimensión de los desafíos que se anima a enfrentar. Entonces, en un efecto de sistematización, tratamos de identificar los grandes retos. Identificamos 5. El crecimiento inicial acelerado, la introducción de las TICs en las escuelas ProNiño fuertemente vulnerables y precarizadas, el dotar a ProNiño de una herramienta y de una cultura de gestión avanzada, el hacer de ProNiño un programa 2.0, que menos estando en Fundación Telefónica, y finalmente utilizar la propia gestión del conocimiento como palanca de sensibilización y de movilización social e institucional de nuevo tipo. Claro, en plan de aprendizaje nos dimos cuenta que es otra forma de contar una iniciativa. Y cuando nos parecía que con esto ya estábamos completando la historia, otra vez nos volvimos a mirar y dijimos, ya está. No, faltaba algo. Faltaba lo más importante. Faltaba cómo lo sentimos, cómo lo vivimos. Y entonces salimos a preguntarle a los actores, a los protagonistas, y así nos encontramos con estas historias que hablaba al principio. La niña que estaba segura que iba a ser catedrática universitaria en pedagogía porque quería volver y ayudar a otros niños. José, un chaval que asumía la responsabilidad de saber que las mamás del barrio le decían a sus propios hijos, fíjate en José, él también trabajaba y hoy está en la universidad. Un director de Telefónica que hablando un poco hacia tumba abierta, ¿cómo hacemos para evaluar aportaciones? Y él nos confesaba, decía, bueno, ¿y cómo se
cómo se valora el hecho de haber conocido a un niño en una de las peores formas de trabajo infantil y hoy es el mejor promedio de una de las ingenierías más complejas del país. Una trabajadora social de una ONG de Ecuador, que cuando empezamos a preguntarle qué pudo haber aportado esta iniciativa, nos dijo en forma concreta, me convenció de que era posible erradicar el trabajo infantil. Una maestra rural de Nicaragua, que pasado los 50 nos decía un poco su desazón, su desánimo, pero cuando introdujimos las aulas TICS en esa escuelita rural, nos dijo que había redescubierto la alegría, la vocación, porque sentía que estaba haciendo cosas importantes por sus niños. Historias que no son anécdotas, porque cuando se las ve en conjunto y se busca sistematizarlas, se descubre que una iniciativa como esta, cualquiera que sea como esta, puede tener mucho conocimiento social, recurso, estrategia, claridad de estrategia, voluntad, pero para que funcione hace falta ilusionar, hace falta emocionar, hace falta que todos los protagonistas se convenzan de que esto se hace con la piel y con el corazón. Por tanto, yo más que comentar los contenidos, que ya tendréis oportunidad de leerlos, juzgarlos, yo quisiera entonces concluir a partir de esto, de este compromiso entre conocimiento y sentimiento, para decir que nos gustaría, que creo que siempre es importante contar este tipo de historias y relatos, pero en particular nos gustaría, en primer lugar, que estas sistematizaciones que nos hemos permitido hacer os sirvan a vuestros proyectos, a nuevos proyectos, y también, ya que estamos por pedir, nos gustaría que al leerlo podáis sentir la misma emoción que nosotras sentimos al escribirlo. ¿Por qué? Porque si logramos aportar esto, si logramos difundir esta emoción de hacer cosas, yo creo que estamos cumpliendo el cometido que nos encargaron con este libro, que no es otro que seguir aportando desde esta página a la construcción de un mundo mejor, más justo, que es un mundo sin trabajo infantil. Esto es el libro que queremos compartir con vosotros. Gracias. Pues hemos terminado gracias a Fundación Telefónica, gracias a UNICEF, a las ONGs que habéis estado aquí presentes, al equipo de comunicación de Fundación Telefónica, que vaya la que ha preparado. Y yo no sé vosotros, sigo tuteándoos, pero para mí esta ha sido una hora y media magníficamente empleada. No podía haberla empleado mejor. Y ahora voy y lo tuiteo. Buenas noches, muchas gracias. Gracias.